de la función son todos aquellos números de mi primer conjunto, 1, 2, 3. El contradominio de mi función son todos los números de mi segundo conjunto, 4, 5, 6, 7. El rango de mi función, que se simboliza RF, pero no es una F minúscula, es una F pequeñita, que es un subíndice de hecho de esta letra R. El rango de mi función son aquellos valores que son imagen de algún elemento de X, perdón, de algún elemento del dominio. Es decir, en este caso 4, 5 y 6 nada más, porque el 7 no es imagen de ningún elemento X. Recuerden que ser imagen es que, por así decirlo, que esté relacionado con algún elemento de X, que provenga de algún elemento X. Y el 7 no está relacionado con nadie. Por lo tanto, el rango solo se forma con los que sí son imagen de algún elemento de X. Por eso es 4, 5 y 6, el 7 no lo incluyo. El contradominio, ese sí incluye a todos, 4, 5, 6, 7. El contradominio es simplemente el segundo conjunto al cual yo mando los elementos del dominio. Pero el rango está formado solo por aquellos valores que realmente provienen de alguna X, que están relacionados con alguna X. Recuerden que en los casos cuando el contradominio de la función es igual al rango de la función, cuando ambos conjuntos son el mismo, decimos que la función es suprayectiva, es decir, cuando todas las y están relacionadas con alguna x. En ese caso es cuando decimos que la función es suprayectiva. En esta sesión lo que vamos a hacer es aprender a determinar quién es el dominio de mi función. Porque así en forma de diagrama sagital, pues obviamente yo estoy viendo que el dominio es 1, 2, 3, porque es el primer conjunto. Pero ¿qué va a pasar si yo, por ejemplo, te doy una gráfica y te doy la gráfica, no sé, de esto? Y yo quiero que determines, que tú me digas quién es el dominio de la función. Recuerden que cuando estamos en el plano cartesiano, no vamos a decir que el dominio de la función, no lo podemos escribir así, porque esta nomenclatura, esta forma de escribir, solo la podemos hacer para conjuntos que son finitos, para conjuntos cuyos elementos se pueden contar, por ejemplo 1, 2, 3, ¿no? Este tiene 4 elementos, este tiene 3, porque en estos enunciamos quiénes forman parte del dominio, el número 1, el número 2, el número 3, y lo podemos hacer porque es un conjunto finito, es un conjunto en el que sí podemos nombrar nuestros elementos. Pero cuando estamos en el plano cartesiano, estamos tratando ya con el infinito, ya hay números infinitos, incluso entre 0 y 1 hay infinitos números. Entonces no puedo venir y decir que mi contradominio son tales números, porque son infinitos. Incluso si mi contradominio, insisto, fuera solamente del 0 al 1, no voy a venir y decir que mi dominio es únicamente el 0 y el 1, y voy a escribir esto. Estaría mal, porque cuando estamos en el plano cartesiano, entre 0 y 1 hay infinitos números. Entonces, ¿qué vamos a hacer para nombrar el dominio en el plano cartesiano? Vamos a utilizar ese concepto que ya habíamos trabajado, que es el de los intervalos. Si yo quiero decir que mi dominio son los números que hay del 0 al 1, puesto que del 0 al 1 hay infinitos números, lo escribiré así, que el dominio de mi función son los números que están del 0 al 1, es decir, el intervalo que va del 0 al 1. Aunque este no es el caso de esta gráfica, ahorita voy a explicar eso, pero estoy nada más tratando de que entiendan por qué vamos a usar intervalos y por qué no lo podemos escribir de esta manera. ¿Alguien escribió algo, preguntó algo? Ok, entonces vamos a hacerlo. Entonces repito la gráfica que tenía aquí. Entonces tengo esto, y supongan que tengo esta gráfica de color rojo que viene así. Y yo les pregunto, ¿quién es el dominio de esta función? Así visto de manera visual. El dominio de una función son todos aquellos valores del eje X que realmente se están yendo a alguna Y. Son solo aquellos valores del eje X que realmente van a ir a alguna Y mediante mi regla de correspondencia. En este caso,
aquí puedo ver, por ejemplo, que esta x sí le va a corresponder una y. Extiendo aquí a mi gráfica y veo que le corresponde esta y. Entonces esta x sí pertenece al dominio de la función porque le está correspondiendo una y. Recuerden que cómo sé quién le corresponde, porque cada punto de la gráfica tiene coordenadas x, y. Entonces si tú me das una x, este punto al tener coordenadas x, y me dice qué valor de y le corresponde a esa x. Pero por ejemplo un número aquí, una x que estuviera aquí, no tiene un valor de y, si no le corresponde a ningún valor de y. Por lo tanto esta x no está en el dominio de la función, porque en el dominio de la función está formado solo por aquellos elementos que realmente evalúen mi función, que realmente tienen a dónde ir en el contradominio. Entonces esta x que está por aquí no tiene a dónde ir, no tiene una y a dónde ir. Esta x no está en el dominio, solo está esta x. Concretamente los elementos del dominio son aquellos que yo puedo evaluar en mi función. Entonces puedo ver que todas las x que yo tenga aquí sí tienen a dónde ir, tienen una y a la cual ir, pero las x negativas no tienen una y a dónde ir. Entonces el dominio de esta función son solo aquellas x positivas que empiezan desde el número 0, y como esta función se sobreentiende que se extiende al infinito, entonces el dominio de esta función va desde el número 0 y se extiende al infinito. Entonces todos los números que se encuentren en este intervalo de 0 a infinito, que son precisamente estos valores de aquí, pertenecen al dominio de la función porque tienen una y a dónde ir, porque se evalúan en la función. En cambio las x negativas no tienen a dónde ir, no se evalúan en la función y por lo tanto no forman parte del dominio de la función. Hasta aquí más o menos. Lo único que hemos estado haciendo hasta ahora es ver, si tú me das una gráfica, que yo te diga de dónde a dónde, cuál es el dominio de mi función, cuál es el dominio de la función, pero solo lo estamos haciendo visualmente, es decir, a partir de la gráfica. Si yo por ejemplo te doy una gráfica y en esta gráfica yo trazo por ejemplo una línea recta y te pregunto cuál es el dominio de esta función, pues tú tienes que pensar qué x puedo evaluar, qué x sí se corresponden con alguna y. Y te vas a dar cuenta que aquí, en este caso, no importa qué x tú agarres, puesto que las rectas son infinitas tanto a la izquierda como a la derecha, no importa qué x tú agarres, siempre le va a corresponder una y. Yo agarro otra x y voy a poder encontrar una y. Yo agarro una x negativa y le puedo encontrar su correspondiente y. Entonces no importa si sean positivas o son negativas, todas las x forman parte del dominio, todo el eje x del dominio. Entonces esto lo escribo de esta manera, que el dominio de la función, como son todas las x reales, es toda la recta numérica, digo que el dominio de mi función son todos los números reales, porque puedo evaluar en esta función cualquier número real. Concretamente esta es una función lineal, tiene por regla de correspondencia, por decir algo, sería algo como de la forma, no sé, x más 2, por decir algo. Su gráfica, su bosquejo de gráfica sería esta. Y como pueden ver, puedo poner cualquier x aquí. Puedo evaluar f de 1, es 1 más 2, me va a dar 3. Puedo evaluar f de 100, 100 más 2 me va a dar 102. Puedo evaluar f de menos 50 más 2 me da menos 48. Puedo evaluar f de pi, me va a quedar pi más 2 o 3.1416 más 2, como lo quieran ver. Puedo evaluar f de raíz de 8, que va a ser raíz de 8 más 2. Puedo evaluar el número que yo quiera. Y es por eso que cualquier x, ¿eso qué me quiere decir? Que puedo poner que cualquier x le puedo encontrar su y. Mientras que esta no. Esta función, de hecho, esta es la gráfica de la función raíz cuadrada de x.
Es el bosquejo de la función raíz cuadrada de x. Y si se fijan, si ustedes intentaran evaluar aquí un número negativo, por ejemplo menos 2, f de menos 2 quedaría esto. F de menos 2 es igual a raíz de menos 2. Pero como estamos en los números reales y no en los números complejos, decimos que raíz de menos 2, entre comillas, no existe. Porque inténtenlo hacer con su calculadora y van a ver que les marca error. Porque no puedes calcular en los números reales la raíz cuadrada de menos 2. ¿Por qué? Porque ¿qué es la raíz cuadrada? Es buscar un número que multiplicado por sí mismo te dé el número que tú quieres. Por ejemplo, raíz de 4 es 8. Porque buscas un número que multiplicado por sí mismo te dé 64. Pero no vas a poder encontrar nunca un número que multiplicado por sí mismo te quede negativo. Porque si el número fuera positivo, más por más te va a quedar más. Y si el número fuera negativo, menos por menos también te queda más. No hay manera de que te quede algo negativo. Es por eso que no hay raíces cuadradas de números negativos. Por lo tanto, no puedes en esta función evaluar números negativos. Y como no puedes evaluar números negativos, tu dominio se restringe únicamente a los números positivos, es decir, a los que van de 0 hasta infinito. ¿Sí? Está más o menos quedando claro a lo que quiero llegar. Hay funciones en las que no puedes evaluar todas las x. ¿Por qué? Porque no se puede en el caso de la raíz cuadrada, porque de plano no se puede. No hay números, no hay raíces cuadradas de números negativos. Y es por eso que el dominio de tu función, que está formado por aquellas x que sí puedes evaluar, que sí tienen su correspondiente y, el dominio de esta función son solo aquellos números positivos. Mientras que en una ecuación lineal, como por ejemplo esta, tú puedes poner números negativos y tiene sentido la operación. Menos 8 más 2 es algo que sí puede darte otro número real. Por lo tanto, sí existe su correspondiente y. Y así obtenemos que el dominio de la función, para este caso, tienen que ser todos los números reales, todos los números posibles. Más o menos, preguntas, de verdad tiene que quedar claro esto. Si solo les estoy hablando en chino, pues entonces no, pues qué chiste, ¿no? ¿Para qué toman clase? Por eso mejor se avientan el examen así como así, pues ya que de todas formas, ¿cuál es el punto? Tienen que quedar lo más claro posible. Entonces, ¿cómo funcionan los ejercicios del dominio? A nosotros nos dan una función, por ejemplo, 3x cuadrada menos 5x menos 6. Voy a abrir la otra cosa esta. No, aquí. A mí me das una función, por ejemplo esta. 3x cuadrada menos 5x menos 6 o cualquier otra cosa que sea. Y te dicen, halla el dominio de esta función. Tienes dos maneras de hacerlo. Si conocieras la gráfica, visto de manera visual, solo tienes que ver si a qué x no le corresponde a alguna y, visto de manera visual. Pero así solo con la regla de correspondencia, tú tienes que pensar, ¿hay alguna x aquí? ¿Existirá alguna x que yo evalúe que me cause alguna contradicción matemática? Que pase algo que no se puede evaluar. ¿Habrá algún número que no puede evaluar porque me queda algo que no existe en matemáticas o algo que está prohibido en matemáticas o cosas por el estilo? Si ustedes lo piensan, realmente en este caso no, porque yo puedo, cualquier número lo puedo elevar al cuadrado, multiplicarlo por 3 y sumarle su multiplicación por 5 y restarle 6. Eso lo puedo hacer con cualquier número. Entonces el dominio de esta función es de nuevo los números reales. Hay ciertas funciones, las funciones se clasifican, ¿no? Las funciones tienen una clasificación, eso no lo hemos visto aún, pero un tipo especial de funciones son las que se llaman funciones polinomiales. Se llaman polinomiales porque su regla de correspondencia son polinomios, lo que vimos en primer semestre, ¿no? Esto es un polinomio. Entonces las funciones polinomiales van a tener por característica que el dominio, sus dominios siempre van a ser los números reales, porque tú siempre vas a poder evaluar cualquier x en un polinomio. Como los polinomios están formados por las operaciones que son potencias y multiplicaciones, sumas y restas, cualquier número real siempre lo puedes elevar a cualquier potencia
siempre lo puedes multiplicar, siempre lo puedes restar. La cuestión es que no importa qué x tú pongas aquí, ya sea negativa, positiva, raíz cuadrada o lo que tú quieras, siempre le vas a poder hacer las operaciones que están acá, elevarla al cuadrado, multiplicarla por 3, restarle 6. Y como lo puedes hacer para cualquier x, todas las x las puedes evaluar, por lo tanto el dominio de esta función son los números reales. Cuando, por ejemplo, no vas a tener alguna restricción, como por ejemplo si yo te doy esta función, f de x igual a la raíz de x menos 8, por ejemplo. Si yo te doy una función así, no puedes evaluar cualquier x, porque habíamos quedado que no hay raíces cuadradas de números negativos, lo cual quiere decir que esto de aquí adentro no puede ser negativo, solo puede ser positivo. Entonces quieres que esto de aquí adentro sea mayor o igual que 0, porque solo las cosas que son de 0 para adelante son las que tienen raíz cuadrada. Entonces si tú quieres calcular el dominio de esta función, eso te va a llevar a una desigualdad. ¿Qué desigualdad? A esta. Tú quieres que lo que está dentro, que es x menor que 8, sea mayor o igual que 0. Porque solo los números que son más grandes o iguales que 0 son los que tienen raíz cuadrada. Porque si x menos 8 te queda negativo, cuando tú des una x y le restes 8 te queda negativo, no vas a poder sacar la raíz cuadrada. Por lo tanto, nosotros lo que deseamos es que x menos 8, lo de adentro de la raíz, sea mayor o igual que 0, es decir, que sea positivo. Esto es una desigualdad y ya vimos cómo resolver desigualdades. Si ustedes resuelven esta muy sencilla desigualdad, les queda esto, x mayor o igual que 8. ¿Qué significa esto? Que la x que yo ponga aquí tienen que ser más grandes o iguales que 8. Aquí si yo pongo mi recta numérica 0 y aquí pongo el 8, x mayor o igual que 8 significa todos los números que se encuentran delante del 8. Por lo tanto, solo los números que están delante del 8, de 8 en adelante, me van a permitir que lo que quede aquí sea positivo o sea 0. Entonces, el dominio de mi función son solo aquellas x que cumplen eso, de que lo que adentro de mi raíz me quede positivo. Y va a ser entonces todas esas x que van desde el número 8 hasta el infinito. Cualquier otra x que no esté en ese intervalo va a causar que esto de aquí adentro me quede negativo y lo pueden comprobar. Si ustedes intentan, por ejemplo, evaluar el 5, 5 menos 8 les va a quedar menos 3 y raíz cuadrada de menos 3 no existe. Entonces el 5 no forma parte del dominio porque no lo puedo evaluar en la función. Pero a partir del 8 sí. Cuando yo pongo 8 aquí, 8 menos 8 me queda 0 y raíz cuadrada de 0 me queda 0 y 0 es un número que sí existe, que sí es posible obtener. Y cualquier número mayor que 8, por ejemplo 10, hace que esta resta sea positiva. 10 menos 8 me va a quedar 2 y raíz cuadrada de 2 sí existe. Por lo tanto veo que los únicos números que yo puedo evaluar son aquellos que van desde el número 8 en adelante. Por lo tanto, el dominio de mi función va desde el 8, incluyéndolo, hasta el infinito. ¿Sí? ¿Y cómo obtuve este intervalo? Resolviendo esta pequeña desigualdad, dándome cuenta que lo de adentro, que es x menos 8, tiene que ser mayor o igual que 0, es decir, positivo. Resuelvo la desigualdad y me queda entonces que x tiene que ser más grande o igual que 8. Solo son esos valores de x los que me van a permitir que aquí adentro esta cosa sea positiva. Y así se halla el dominio de las funciones raíces cuadradas. Cuando ustedes les den una función f de x igual a la raíz cuadrada de algo, por ejemplo 5x menos 2, lo único que tienes que procurar es resolver la desigualdad. Tú dices, a ver, quiero buscar el dominio de esto, pues entonces hago que 5x menos 2 sea mayor o igual que 0, porque es lo único que tengo permitido. Ustedes resuelven esta desigualdad y van a ver que les va a quedar que x tiene que ser mayor o igual que 2/5. Entonces el dominio de mi función va a ser el intervalo de 2/5 en adelante.
es decir, de 2/5 hasta infinito. Y ya está, ese es el dominio de mi función, de 2/5 hasta infinito. Así siempre hallamos el dominio de una función raíz cuadrada. Lo ideal, como siempre les digo, sería que entendieran por qué el procedimiento es como es. O sea, esta desigualdad lo único que nos hace es darnos cuenta de dónde tienen que partir las x para que esta cosa siempre sea positivo. Por eso planteamos esta desigualdad, la resolvemos y ya eso nos dice desde qué intervalo lo de aquí adentro nos va a quedar positivo. Entonces son las únicas que pueden ir en el dominio, porque en el dominio solo van las x que sí puedo evaluar, ¿sí? ¿Qué otra cosa no nos daría como dominio los números reales? Si yo les doy, por ejemplo, una función que es una división. Concretamente, las funciones que son divisiones tienen un nombre y se llaman funciones racionales. Por ejemplo, esto es una función racional, porque estoy dividiendo dos polinomios, ¿sí? Entonces, en matemáticas, algo que no está definido, y de nuevo lo pueden comprobar con su calculadora, es la división entre 0. No tiene sentido dividir entre 0. La calculadora les marca error, porque no puedes dividir 5 naranjas entre 0 niños, porque no hay nadie a quien dividirle. No tiene sentido hablar de división si no tienes con quién dividir lo que quieres dividir. Por eso en matemáticas decimos que la división entre 0 no está definida, por lo menos así lo decimos por ahora, ¿no? Que no está definida la división entre 0. Por lo tanto, una de las cosas que no nos nunca debe de pasar es que nos quede una división entre 0. Cuando tenemos funciones racionales, esta es una función racional porque es una división de dos cosas. Cuando tenemos funciones racionales, son esos casos en donde puedo evaluar cualquier x, excepto la x que me haga 0 lo de aquí abajo, porque la x que me haga 0 lo de aquí abajo me va a causar una indeterminación matemática. Es decir, en esta función racional no está definido f de 8, porque cuando yo intento evaluar el 8, aquí arriba me queda 2 por 8, que independientemente de lo que tenga arriba da igual, pero lo de abajo me va a quedar 8 menos 8. Y 8 menos 8 va a ser 0. Y yo no puedo permitirme tener un 0 en el denominador porque no está definido. Entonces el número 8 no lo puedo evaluar en esta función. Por lo tanto, puedo evaluar cualquier x, la que se me antoje. Si quiero raíz de 2, 2 por raíz de 2 entre raíz de 2 menos 8, se puede. Si yo quiero evaluar 100, 2 por 100 entre 100 menos 8, se puede. Ninguna de esas cosas me causa problema. El único que me causa problema es el número 8. Por lo tanto, puedo evaluar cualquier número excepto uno, el número 8. Entonces eso lo escribo de esta manera. El dominio de mi función son todos los números reales menos o excepto, y aquí abro unas llaves para indicar conjunto. Es el conjunto de los números reales menos los miembros de este conjunto, y en este conjunto pongo los que me estorban, aquellos que no... Yo quiero poner a todos los reales, pero quiero quitar algunos números, y aquí voy a poner al 8 porque es el único que me estorba. Entonces el dominio de esta función son todos los números reales menos el conjunto formado por el número 8. O sea que de todos los números puedo evaluar cualquiera excepto el número 8. Mi dominio está formado por todos los números que hay, pero el número 8 no lo incluyo, y eso lo escribo de esta manera: menos el conjunto formado por el número 8. Esto es cuando lo de aquí abajo es lineal, es decir, cuando es lineal, solo va a haber un valor que haga 0 lo de abajo. Pero si lo de abajo es cuadrático, como ustedes saben, una ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Y entonces si lo que tú tienes aquí abajo es cuadrático, vas a tener dos valores que hacen 0 lo de aquí abajo. Y buscar los valores que hacen 0 lo de aquí abajo equivale a resolver una ecuación cuadrática. Porque buscar lo que hace 0 lo de aquí abajo, equivale a resolver una ecuación lineal, a resolver esta ecuación. A ver, yo quiero saber qué valor de x
hace que x menos 8 sea 0. Entonces me queda como una igualdad toda obvia en la que digo x es igual a 8. Y es por eso que nos quedó 8, ¿no? Realmente lo que hacemos, aunque aquí visualmente lo vemos, es decir, es obvio que tiene que ser el número 8 lo que hace 0 lo de aquí abajo, pero realmente lo que hacemos es plantear una ecuación. Quiero saber qué valor hace que x menos 8 sea igual a 0, entonces eso es una ecuación, la resuelvo y el valor resultante es precisamente el valor que hace que se cumpla esta igualdad, que hace que cumpla que x menos 8 es igual a 0, pues es el número 8. Si yo quiero saber qué valores de x me hacen 0 lo de aquí abajo, pues planteo mi ecuación. Quiero saber qué valores de x hacen que x cuadrada menos 16 sea igual a 0. Porque eso es lo que quiero averiguar, qué valores de x hacen que se cumpla esta igualdad, porque es lo que quiero evitar. Y esto es una ecuación cuadrática. Para resolver una ecuación cuadrática, recuerden que hay dos métodos, la fórmula general y el método de factorización. Si utilizo el método de factorización, esto me queda como x más 4 por x menos 4, porque recuerden que esta cosa es una diferencia de cuadrados, y una diferencia de cuadrados se factoriza como binomios conjugados. Y luego lo que hacemos, al menos para resolver una ecuación cuadrática por el método de factorización, es igualar cada factor a 0. X más 4 lo igualo a 0 y x menos 4 lo igualo a 0. Y de aquí despejo. En esta ecuación, en esta pequeña ecuación, x más 4 es igual a 0. Entonces x tiene que valer menos 4. Y en esta ecuación, si yo despejo x, x tiene que valer 4. Entonces, menos 4 y 4 son los dos valores que me hacen 0 aquí abajo. Y lo pueden comprobar. Si aquí ponen menos 4 al cuadrado, como es algo negativo elevado al cuadrado, se vuelve positivo, me va a quedar 16. 16 menos 16 me va a dejar 0. Y si yo pongo el 4 al cuadrado es 16, le resto 16, me va a dar también 0. Entonces hay dos valores que me hacen 0 en la parte de aquí abajo, que son menos 4 y 4. Por lo tanto, en mi función puedo evaluar cualquier número excepto esos. Y eso lo escribo de esta manera. El dominio de mi función son todos los números reales excepto el menos 4 y el 4. Y ya está. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Es que creí que habló alguien, pero no entendí lo que me dijo. Entonces, ¿qué es el dominio de una función? Son todos los números que puedo evaluar en la función y que no me causan alguna indeterminación matemática, como en el caso de la raíz, que me quede una raíz negativa, o en el caso de las funciones racionales, que me quede una división entre 0. Si ningún número me causa algún problema matemático, alguna indeterminación, entonces voy a decir que el dominio de mi función son todos los números reales. Si alguno me causa problemas, pues va a ser todos los números reales, excepto esos números que me causan problemas, ¿sí? Y en el caso por ejemplo, de las funciones como la raíz cuadrada, vemos que es todo un intervalo. Excluimos a toda una buena parte del eje x y nos quedamos con otra buena parte del eje x, y eso lo ponemos en forma de intervalo, ¿sí? Entonces, esto puede tomar su tiempo entenderlo, pero espero que al menos haya quedado dentro de lo que cabe claro cómo hallar el dominio de una función racional y cómo hallar el dominio de una función raíz cuadrada. Y que quede claro también que cuando se trate de una función polinomial, el dominio de la función va a ser todos los números reales, porque puedo evaluar cualquier número real. Técnicamente deberían desarrollar la abstracción hasta el punto de que, independientemente si ya les mostré o no cómo calcular el dominio de una función, ustedes lo pudieran hacer, porque no todas las funciones son polinomiales, racionales o de raíz cuadrada. Hay un montón de tipos de funciones, y la idea es que ustedes sean capaces de determinar si existe algún problema al evaluar alguna función. En ese caso lo excluyo de mi dominio, ¿sí? Pero eso ya lo veré, lo haremos,
Lo haremos con más calma después porque van a ver que van a ir surgiendo diferentes tipos de funciones y cada vez que surja una nueva función haremos ese análisis de ver quién es su dominio. Y en clases posteriores también les voy a mostrar cómo calcular el rango de una función, porque esta clase se trató de solo ver cuál es el dominio de una función, pero todavía queda por ver cómo calcular el rango de una función, ver si realmente todos los números reales vamos a utilizar en el eje Y o simplemente vamos a estar utilizando algunos valores. Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí por el día de hoy.